estaremos hablando de I believe in the resurrection. Yo creo en la resurrección de Jesús. ¿Sabes que de acuerdo al National Survey Center, el 75% de los que vivimos en Estados Unidos cree en la resurrección de Jesucristo? La resurrección de Cristo es el hecho más importante y sobresaliente que jamás haya existido en la historia de la humanidad. Este suceso trajo esperanza. Este suceso trajo unidad. Este suceso trajo compasión, poder y autoridad. Ya que si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si Jesús no hubiera resucitado, vano sería nuestro mensaje, porque entonces seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Seguiríamos sin Dios y sin esperanza. Pero cuando Cristo resucitó, la Biblia dice que venció a la muerte y nos dio la oportunidad de los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que pudiéramos recibir vida. Tell your brother at your side, dile al hermano que está a tu lado, I believe in the resurrection. Yo creo en la resurrección. Quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 28, al verso 1 en adelante, para ver la historia de la resurrección. Mateo 28 dice: después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento. Oiga lo que dice, un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre de ella. Su aspecto era como el de un relámpago. Los que estamos en la Florida, ¿cómo han visto los relámpagos aquí? Hoy, mi amado, cuando suena uno de esos, como que el corazón salta y vuelve a pegarse. Su aspecto dice que era como el de un relámpago. Amén. Y dice: los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como lo dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos. Es que primero tenían que ver antes de ir, a ver. Vengan primero y vean, porque si tú no tienes una experiencia, ¿cómo puedes compartir la experiencia? Primero tienes que experimentar. Ellos fueron y vieron. ¿Y qué vieron? No vieron a nadie. ¿Están aquí, mis amados? Porque la tumba estaba vacía. Vengan y vean. Y dice: él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. ¿Y qué dice? Allí lo verán. Hoy domingo 17 de abril se celebra en casi todo el mundo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Era imposible, era increíble que una persona pudiera morir y resucitar en 3 días. Pero la historia, los testimonios y las evidencias apuntan que Jesús de Nazaret resucitó de entre los muertos. No te noto convencido. Hubieron varias ideologías que hablaban acerca de que el tal Jesús nunca resucitó, sino que fue puesto en la tumba medio muerto. Otros dicen que realmente llegaron los discípulos y se robaron el cuerpo. Y hay una serie de creencias que han sacado los mentirólogos acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero la historia, la Biblia, las evidencias hablan de que Jesús realmente dijo ser quien dijo que fue o que es. El Dios Todopoderoso que resucitó de entre los muertos. La primera evidencia es the empty tomb, la tumba vacía. La tumba dice que había sido donada por José de Arimatea. Era un hombre rico y miembro del Sanedrín, los que juzgaron a Jesús, pero él nunca estuvo de acuerdo con la ejecución de Jesús. Esta tumba tenía como puerta una piedra circular enorme, que para ser removida se necesitaba varias personas. O sea, no era solamente decir vamos a abrir una puerta allí. No, era una piedra en una cueva que tenía que ser removida por varios hombres. Y es interesante que cuando Jesús muere,
los líderes religiosos se aseguran de que Jesús está muerto y se aseguran ellos por medio de Poncio Pilato pidiendo una orden de que vaya un grupo de soldados para que esos soldados se paren en la tumba de Jesús, para que nadie robe el cuerpo de Jesús, porque ellos sabían, tenían más fresco en la mente que los propios discípulos, que Jesús había dicho que resucitaría al tercer día. Y ellos dijeron, es probable que este Jesús, pues, como dijo que va a resucitar, los discípulos vayan y se roben el cuerpo. Así que le pidieron a Poncio Pilato que consiguiera entonces una guardia. Y es interesante, hermano, que una guardia romana estaba conformada por 16 soldados. Era imposible que unos simples pescadores, es como que me digan a mí, mira, aquí te vamos a dar rifle, lanza. Yo no sé nada de eso. A mí dame una Biblia o dame herramientas de trabajo de lo que yo hago. Pero si me das una pistola, un rifle, a veces no sabría ni cómo dispararla. No te noto convencido. ¿Cómo te miras tú a Pedro con un rifle, con uno? No, o sea, no lo puedes ver a Pedro, a Juan, a todos esos pescadores. Eran pescadores. Era imposible que unos pescadores se enfrentaran a una guardia romana. Los guardias romanos tenían espada larga, espada corta, tenían un escudo y aparte de esto tenían un entrenamiento para matar. O sea, ellos no eran entrenados para dejar heridos a las personas. Eso suena como la policía en Estados Unidos. Ellos no eran para dejar heridos, ellos estaban entrenados para matar. Así que la única forma de que los soldados hubieran sido agredidos por simples pescadores tendría que ser por medio de un milagro, por algo sobrenatural. Y el verso 3 y 4 dice que hubo un terremoto porque un ángel del cielo descendió y movió la piedra. Y ese ángel tenía el aspecto de un relámpago. No te noto convencido. O sea que, en otras palabras, si lo quedabas viendo mucho, es probable que te tiraba un rayo por allí. Si eso solamente fue un ángel que causó tremenda conmoción en la tierra, ¿qué pasaría si Dios enviara una legión de ellos? No te noto convencido. Solo un ángel. Ellos quedaron, dice la Biblia, paralizados de miedo. Quedaron completamente paralizados. Porque me imagino que no solamente la presencia de los ángeles, pero la presencia de Dios estaba en todo ese lugar. La gloria de Dios estaba cubriendo ese lugar. La presencia divina de Dios. Cuando las mujeres llegaron, encontraron la tumba abierta y vacía. Y hasta el día de hoy, la tumba de Jesús permanece abierta y vacía. La tumba de los hombres que un día dijeron ser Dios, dicen, aquí yacen los restos de Buda. Aquí yacen los restos de Mahoma. Pero la tumba de Jesús dice, aquí estuvo Jesús, pero ya no está porque Él vive por los siglos de los siglos. Aquí estuvo Jesús, pero ya no está. Hasta que el Señor venga otra vez. Esa tumba permanece vacía. La muerte no pudo vencerlo. La tumba no pudo detenerlo. Porque para nuestro Dios no hay nada imposible. Oh, mi amado hermano, la tumba vacía me dice a mí que tengo un Dios todopoderoso. La tumba vacía me dice a mí que tengo un Dios que todo lo puede. Tal vez ahora mismo usted está frente a un imposible. Tal vez ahora mismo estás encerrado en una tumba, en una cueva lleno de problemas. Vengo a recordarle que usted tiene un Dios todopoderoso, que Él puede transformar su lamento en gozo, que Él puede transformar la situación en la que estás viviendo en algo que dé gloria y honra a nuestro Señor. La tumba vacía me dice que tengo una esperanza, que si Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Solo tenemos que creer para poder llegar a esa vida eterna con Jesús. La segunda evidencia es el testimonio de los testigos. La Biblia registra el testimonio de los soldados romanos. Cuando Jesús resucitó,
ellos quedan paralizados como muertos. Es interesante que dentro de la ley romana, todo soldado tenía que pagar con su vida el encargo de un preso. Es decir, que ellos no arriesgarían nada porque sabían que ahí no había soborno. Simplemente si ellos no tenían el preso, iban a ser asesinados, iban a ser matados. Pero como Jesús se va de la tumba, ellos entonces buscaron una opción o un plan B. Y es que buscan a los sacerdotes judíos para entonces hacer un trato con ellos para salvar su pellejo. Y vea lo que dice Mateo 28, capítulo 28 y el verso 12. Vea lo que hacen los soldados. Se van con los jefes de los ancianos. Dice, después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dijeron a los soldados, o les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron, digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo. Como no tenían ya Jesús, no tenían el cuerpo, no les quedó de otra. ¿Están aquí, mis amados hermanos? O sea, era el plan B para salvarse. Dice el verso 14, y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Amados, cuando yo estaba leyendo en esta semana este pasaje, yo me pregunté, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que frente a ese tremendo milagro que ven los soldados, a ese tremendo milagro que ven las personas que matan a Jesús? Porque si usted lee la historia bíblica dice que cuando Jesús muere, cuando Jesús está muriendo en la cruz, o cuando Él muere, cuando Él dice, it is finished, dice que hubo un terremoto también. Y dice que las tumbas se abrieron. Hay gente que aunque vea lo que vea, va a seguir en su mismo pecado porque ya su corazón está torcido y endurecido. Y el Señor te dice, volveos hoy a mí y yo me volveré a vosotros. Si tan solo te vuelves a Él, Él puede transformar tu corazón endurecido. Yo era uno de esos, corazón endurecido. Pero una vez que vi el poder de Dios, no quedó nada más que caer de rodillas y decirle, tú eres el Dios todopoderoso, Padre. Estos soldados vieron la gloria de Dios. Estos líderes religiosos prefirieron más cuidar su imagen de iglesia y no creer en las profecías bíblicas, en todo lo que se anunciaba, que el Señor resucitaría al tercer día. Ellos sabían la Biblia tal como muchos de nosotros hoy la sabemos, y que estamos viendo todo lo que va a pasar. Estamos ya viéndolo todo. Vea facilito como el anticristo todo se está preparando, todo está, pero ya en el escenario todo está listo. En cualquier momento el Señor viene y yo sigo haciendo fiesta. No te noto convencido. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Mis amados, el Señor está a punto de regresar otra vez. Esa gente vio los muertos llegar otra vez a la ciudad, tocando la puerta. Oiga, por favor, véndame una soda porque estoy seco 3 días o 4 días, una semana, 5 meses, estoy encerrado en una cueva muerto. ¿Cómo? Resucitaron los muertos. Por ahí hay un canto que dice, no estaba muerto, sino que andaba de parranda. O sea, eso fue un milagro sobrenatural. Algo que aconteció a raíz de que Jesús muere en la cruz. El terremoto, el velo del templo se parte por la mitad. Profecías bíblicas cumplirse y aún así no creer. Wow, mi amado, ¿qué estamos esperando? Cuando visito los hospitales, cuando visito las cárceles y veo a toda esa gente, es allí donde se cree. Es allí donde ya uno ya está ya al borde de la muerte, donde dice, bueno, yo creo un poco.
sabes que si no crees, sé sincero con Dios y dile, ayúdame en mi incredulidad. Sencillo, porque aún la fe, dice la Biblia, que no es de nosotros, es un regalo de Dios. Ayúdame a creer, Padre amado. Entonces cuando tú quitas ese orgullo y le dices, Señor, ayúdame a creer, entonces la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la gracia previniente de Dios llega a tu vida para liberarte en ese momento. Otro testimonio de la resurrección es el testimonio de las mujeres. Ningún judío en el tiempo de Jesús usaría el testimonio de una mujer, porque las mujeres no eran valoradas en el tiempo de Jesús. De hecho, los judíos tenían plegarias que decían, gracias te doy, Dios, porque no nací mujer. Así oraban. Gracias te doy, Dios, porque no nací mujer. Tenían una plegaria los judíos que decían, Señor, gracias, porque no nací mujer. Tenían unos rezos que decían que se quemen las palabras de la ley en lugar de entregarlas a las mujeres. En otras palabras, el testimonio de una mujer no servía. O sea que si yo hubiera creído en aquel tiempo que me creyeran, yo no usaría una mujer. Pero la Biblia dice, queda escrito que son las mujeres. Den un aplauso a las mujeres, mis amados. Son las mujeres. Como quien dice, para que no quede ninguna duda de que después digan, no, es que fue el testimonio de hombres y que fueron hombres reconocidos y por eso les abrieron y les creyeron. No, eran a los que no le creían. Fue el testimonio, o sea, el Señor les permite a las mujeres, porque cuando ellos van a la tumba la ven vacía, efectivamente estaba vacía. Y ellas dicen que se han robado el cuerpo. Como que se les había olvidado la palabra. Pero cuando ellas van corriendo, sale por ahí alguien y le dice, ¿y ustedes por qué buscan entre los muertos al que vive? No te noto convencido. Y dice que los ojos estaban cegados y de repente se les cayeron y ven a Jesús de Nazaret. Y le vieron y le dicen, ve y díganle a mis hermanos que yo estoy vivo. Las mujeres van y les dicen. Era difícil para Pedro, para Juan, creer el testimonio, porque eso es lo que era en aquella época. Es como cuando ahora viene un niño y te dice cosas, no le crees a veces a los niños. No te noto convencido. Lleve a un niño a la corte y diga, aquí traigo el testimonio de este niño que dice, casi no se cree en un niño. No se creía en el testimonio de una mujer. Pero el Señor usa a la mujer para que el testimonio de esa mujer llegara a impactar la vida de las personas. Así que los discípulos prefieren escribir la verdad de lo que sucedió. Aunque no fuera aceptable por la sociedad de su tiempo, ellos decidieron utilizar el testimonio tal y cual como había sido. Que fueron las mujeres. Y en esa palabra, ese testimonio quedó grabado hasta el día de hoy que nosotros lo leemos en la Biblia. Otro testimonio de resurrección es el testimonio de la iglesia. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 escribe los testimonios de los hermanos que vieron a Jesús resucitado. Dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, dice el apóstol Pablo. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se le apareció ¿a quién? A Pedro y luego a los 12, después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya murieron para el tiempo de que Pablo ha escrito esto. Y luego se le apareció a Jacobo y más tarde a todos los apóstoles y por último, como un abortivo, se me apareció también a mí. En toda Roma
se difundían las noticias de que Jesús había resucitado. El libro de Hechos dice que por 40 días Jesús estuvo apareciéndose a sus seguidores, dándoles pruebas convincentes de que verdaderamente Jesús había resucitado. Más de 500 personas fueron a un lugar, a un monte, a esperar a Jesús. Y cuando Jesús llega, ya no lo había visto solamente Pedro, ya no los había visto solo las Marías, ya no los había visto solamente los 12 discípulos, sino que ahora era una multitud de 500 personas que estaban allí. 500 testigos, la iglesia, en otras palabras, estaba allí y vieron a Jesús. Y luego dice que cuando Jesús les comisiona, ahí les comisiona, y dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. By the way, hoy tenemos bautismos. Démosle un aplauso fuerte al Señor por eso. Vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y de repente empieza Jesús a ascender a los cielos. Y cuando Jesús va ascendiendo a los cielos, 500 personas están viendo ese acto. Están viendo sus miradas, y mientras están así, 2 relámpagos se aparecen. No estoy convencido. Dice que 2 ángeles se les aparecen al lado, y entonces le dicen: ese que ustedes están viendo ir así como le ven, así vendrá otra vez. Y el Señor ahí se desapareció entre las nubes. Pronto viene el Señor. Pronto viene. Todo lo que estamos viendo, todo lo que está pasando, hay como, hasta como una atmósfera. Hay hasta como una atmósfera de que algo va a pasar. Hasta los brujos están diciendo que algo va a pasar. ¿Sí sabías eso? Hasta los brujos están diciendo que leas la Biblia. No te noto convencido. Porque algo va a pasar. Eso está como que dice: vaya, mi amado, estamos en ese tiempo. La tercera evidencia de que Jesús resucitó, es el valor de los discípulos. The courage, el coraje que enseñaron los discípulos. Recuerde que cuando Jesús fue apresado, ellos le abandonan a Jesús. Ellos tienen miedo y todos salen corriendo. Todos salen corriendo. Jesús se quedó solo allí. Y luego Pedro le dicen, ya cuando Pedro está siguiéndole de lejitos. Cuando ya está apresado Jesús, Pedro le va siguiendo de lejitos. Porque Pedro, pues, estamos hablando de su mejor amigo, su discípulo, 3 años con él, y le sigue de lejitos. No sé cómo le estás siguiendo tú, si de lejitos o de cerca, pero Pedro de lejitos. Y cuando le dicen: tú eres uno de esos, digo: no, yo no soy. Pero si hasta hablas igual. Es que, hermano, el discípulo en los tiempos de Jesús, un discípulo aprendía hasta el modo de hablar. ¿Están aquí, mis amados? Hasta el modo de caminar. Todo lo aprendía de su maestro. Le dice: pero si tú... Y dice la Biblia que le niega 3 veces. Luego dice la Biblia que ellos están desanimados, encerrados en un cuarto. Están aterrorizados. ¿Cómo se van a enfrentar unos soldados si están aterrorizados? Saben que si a Jesús, el Hijo de Dios, lo masacraron, lo mataron, lo humillaron, ¿qué no iban a hacer con ellos? Ellos están encerrados en un cuarto, temerosos. Pero después de que ven a Jesús resucitado, hay un valor, un coraje que nace en ellos, que están dispuestos a darlo todo. Si usted lee el libro de Hechos, yo le aconsejo que empiece a leer el libro de los Hechos. Es un libro impactante. Es un libro que cuando usted empieza a leer la Biblia, la vida de los apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles, empieza a saber la vida del Espíritu Santo de Dios obrando, cómo obra de una manera poderosa en medio de la iglesia. Estos discípulos lo dan todo. Allá dice, en Hechos dice que de repente Pedro y Juan fueron al templo a orar y se encuentran a un hombre que estaba cojo allí.
Y el hombre que estaba cojo les pide dinero y ellos dicen, nosotros no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, aquel que había sido muerto, pero que ya había resucitado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y dice que el hombre, el cojo, se levanta. Empiezan a adorar a Dios, a alabar a Dios. Y entonces la gente que venía al templo, los curiosos que estaban alrededor, ven a ese cojo que pedía dinero ahí en la entrada. Y ven que algo sobrenatural ha pasado. ¿Cómo somos curiosos a veces, verdad? Si ha visto usted los highways a veces cuando un accidente hay de un lado, se llena al otro lado y uno dice, ¿por qué? Es la curiosidad. Llega la multitud allí, una multitud de gente, y Pedro aprovecha esa oportunidad. Aquel que le había negado 3 veces, aquel que estaba lleno de terror y de miedo, ahora testifica que eso que ha sucedido no es poder de él, es poder de aquel que ellos mataron. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, es el que ha hecho este milagro. Si hubiera sido una mentira que ellos se lo hubieran creado, por decir así, bueno, Pedro, Juan, Santiago, ¿sabes qué? Vamos a robarnos el cuerpo y le vamos a decir a toda la gente que es una mentira, que Jesús, le vamos a decir a toda la gente que Jesús resucitó, pero nosotros sabemos que es una mentira para nosotros. Si hubiera sido una mentira, ellos no lo hubieran dado todo por una mentira, porque no ganaban nada. Usted va a mentir y va a dar su vida por mentir porque va a ganar algo. Los que hacen una mentira es porque si van a ganar algo, pero en este caso no iban a ganar nada. Lo único que iban a ganar era acoso, humillación. Porque la cruz en los tiempos de Jesús, aquel que moría en una cruz en los tiempos de Jesús era maldito. Maldito aquel que muere en una cruz. Pero Jesús transforma la cruz en un mensaje de salvación y vida eterna. Hoy vemos la cruz y vemos esperanza, porque no está clavado en esa cruz. Jesús resucitó de entre los muertos. No está allí. Ha resucitado. Jesús de Nazaret. El valor de los discípulos. Ellos se llenan de valor y empiezan a predicar por todos lados. ¿Sabes qué? Vienen otra vez los líderes religiosos, lo agarran a golpes a Pedro y a Juan. Los meten presos. Y ahí en la cárcel les dicen, no queremos que hables de ese Jesús. No queremos que vuelvas a hablar más y te vamos a soltar. Y Pedro y Juan dijeron, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros no vamos a callar porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. La historia confirma que los discípulos murieron como mártires. Murieron como mártires por predicar la resurrección de Jesús. Pedro murió crucificado. Y él pidió que, ya que iba a morir crucificado, él no se sentía digno de morir como Jesús y pidió que lo crucificaran boca abajo. Su hermano Andrés también murió crucificado. Mateo fue muerto a filo de espada. Juan fue desterrado. Santiago, Felipe, Simón, Bartolomé fueron crucificados. Tadeo fue muerto con flechas. Santiago, hermano del Señor, fue apedreado. Tomás fue apuñalado con lanza. Santiago murió a filo de espada. Todos ellos y miles de personas más creyeron en la resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, no hubieran tenido el poder ni el valor para proclamar el evangelio. Pero ellos lo vieron. Porque mi hermano, cuando tú tienes una experiencia con Dios, debería de ser tan testarudo uno para no creer. Pero cuando has tenido una experiencia con Dios, oh mi amado, eso te marca para toda la vida. Eso te marca.
Y estos hombres y estas mujeres creyeron en la resurrección. La pregunta es, what are you going to do with this information? ¿Qué vas a hacer con lo que has recibido? ¿Qué vas a hacer con la información que tienes ahora de Jesús? ¿Vas a seguir tu camino? ¿O vas a detenerte y decirle, Señor, ayúdame a creer? Ayúdame a buscarte, a servirte, a honrarte como tú te lo mereces. Póngase de pie, por favor. Nosotros podríamos seguir hablando de más evidencias de la resurrección, como por ejemplo el cambio de calendario que usamos ahora. Tanta la influencia que hoy usamos un calendario que va basado en el nacimiento de Jesús. Los escritos de los historiadores del primer siglo también son evidencias. Pero creo que la evidencia más grande y más poderosa, aparte de la Biblia, es el poder de Jesús para transformar vidas. Esa es la evidencia poderosa de que vemos a alguien que es malo, pecador, pecadora, de los peores, y de repente llega Jesús a su vida y le convierte en una mansa paloma. El poder transformador de Jesús. El poder transformador de Jesús. A través de los años he sido testigos de muchas personas. Muchas personas, cómo Dios les ha transformado la vida. Cómo Dios les ha transformado su corazón, que después de ser personas malas, sus corazones han sido cambiados por el poder de la palabra de Dios, por el poder de la resurrección de Jesús. Porque si Jesús no hubiera resucitado, vano sería nuestro mensaje. Si Jesús no hubiera resucitado, no habría esperanza. Pero hoy usted y yo tenemos esperanza de que si hoy morimos, resucitaremos con Él. De que si hoy morimos, dice la Biblia que al sonar las trompetas, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, seremos levantados con poder para encontrarnos con el Señor en las nubes y así estar siempre con Él. El conocido y ya fallecido predicador Billy Graham, hace algunos añitos atrás falleció. En uno de sus mensajes dijo: algún día ustedes leerán en algún periódico o escucharán que Billy Graham ha muerto. No crean ni una sola palabra de eso. Estaré más vivo que nunca. Solo habré cambiado de dirección porque me habré mudado al cielo. Mis amados, aquí solo estamos de paso. Estamos de paso. Así es que pon tu mirada en los cielos, porque Cristo de Nazaret está a punto de regresar. Y yo quiero que usted que me está viendo en casa y usted que me está viendo aquí, si quieres hacer un compromiso con Dios de entregarle tu vida, haz esta oración sencilla conmigo. Una oración de fe donde tú decides volverte a Dios. Dile conmigo: Padre Santo, en este momento, díselo, reconozco que te he fallado, que te he dado la espalda. Perdóname, Padre. Lávame con tu sangre preciosa. Te entrego mi vida. Creo en el sacrificio que hiciste en la cruz por mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos para darme vida eterna.